Ya ustedes saben. Jesús dijo a sus discípulos, no tengan miedo, ovejas mías. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, por favor. Quiero comenzar hoy la reflexión con ustedes leyendo un versículo que es leído por muchas personas y en diferentes versiones sobre el libro sobre la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Eso es tener fe. Tener fe es esperar algo que puede llegar, pero que usted no sabe cuándo va a llegar ni cómo va a llegar. Pero lo que yo quiero hoy enfatizar no es solamente el término de la fe, sino lo que se opone a la fe. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está contrario a la fe? ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos la fe? ¿Qué es lo que hace que nosotros dudemos? ¿Qué es lo que hace que nosotros veamos las cosas imposibles, imposibles? ¿Saben qué es lo que se opone a la fe? ¿Saben qué es lo que está contrario a la fe? Dice una por aquí, la falta de fe. Lo que se opone a la fe, mis hermanos, es el miedo. Eso es lo contrario a la fe. El miedo. El miedo es lo que hace que nos estanquemos. El miedo es lo que hace que lo que viene no llegue. El miedo es lo que hace que nosotros, aun cuando solicitamos un trabajo, no lo hacemos bien en la entrevista porque tenemos miedo a que no nos tomen. El miedo, usted sabe la cantidad de fobias que hay en el mundo. Hay gente que le tiene fobia a muchísimas cosas. Hay gente que le tiene fobia a los ratones, gente que le tiene fobia a las cucarachas, gente que le tiene fobia a ver muchos hoyos juntos, gente que le tiene fobia a la oscuridad, gente que le tiene fobia a la luz, Sí, hay una cantidad de miedos en la vida que usted no se lo puede imaginar. Y el miedo es lo que hace que nosotros vivamos estancados. Y el miedo es lo que hace que las bendiciones que están por venir no lleguen. ¿Por qué? Porque no nos arriesgamos. ¿Por qué? Por miedo. El miedo hace que nosotros no veamos llegar las cosas que están por llegar. Y entonces, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, en el capítulo 15, en su versículo 1 que leyó nuestro hermano Jorge, miren cómo empieza el texto. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Así inicia diciéndole a Abraham, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le va a decir después de esto, por producto del miedo, puede no haberlo conseguido. Y le dice el Señor, oiga la promesa que le hace el Señor, tu recompensa va a ser grande, tu recompensa va a ser grande. ¿Y qué responde Abraham? Señor, pero ¿y de qué me vale tener recompensa si no tengo hijos? ¿De qué me vale tener recompensa? ¿De qué me vale que tú me bendigas si no tengo a quien dejarle mis bendiciones? Entonces dice él que como no ha dado ningún hijo, entonces otro va a heredar las cosas. Y el Señor le contesta, tu heredero va a ser ¿quién? Tu propio hijo y no un extraño. Y usted dice, bueno, pero eso no tiene mucho sentido porque cualquiera puede tener un hijo. Lo que sucedía con Abraham era que Abraham era una persona avanzada en edad, primero. Y segundo, que su esposa era estéril. Imagínense eso. La esposa estéril y él con muchísimos años. Entonces, lo único que puede suceder es un milagro. Por eso cuando el Señor le saluda en la visión, le dice, no tengas miedo. Porque al momento en el que Dios le diga que va a tener un hijo, él va a decir, pero ven acá, tú estás bromeando conmigo. ¿Y cómo es eso? Yo con tantos años, ya ha pasado el tiempo de la productividad. Y entonces mi esposa es estéril. ¿De qué manera voy yo a tener un hijo? Y Dios le responde, vas a tener un hijo. Dios le dice, vas a tener un hijo tuyo. Alguien tuyo va a heredar y no un extraño. Y el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira afuera, mira las estrellas y cuéntalas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y nosotros actualmente también somos descendientes de Abraham.
Pero la parte que me engrifa los pelos, la parte que me llena es el versículo final que dice: Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Así comienza la fe, cuando perdemos el miedo, porque muchas veces pedimos al Señor, pero pedimos dudando. Y muchas veces pedimos al Señor por algo, pero lo hacemos dudando. Y muchas veces queremos una bendición en específico, pero las pedimos dudando. Y yo una vez, hace unos cuantos años, cuando empecé aquí, no puedo decir porque a mí no me gusta hablar mucho de años, pero cuando yo empecé aquí, yo dije en un sermón una vez que Dios se come lo imposible ¿con qué? A ver si se acuerda. Ya lo dijo María, con yuca. Sí, para Dios no hay nada imposible. Si Dios mismo pudo dejar su trono de gracia y venir en forma de un niño, encarnarse en una mujer, ¿qué no va a hacer Dios? Y la gente dirá, pero ven acá, el milagro de la encarnación y ese Dios que se vuelve hombre, ¿es Dios? Él puede hacer lo que quiera, es Dios. Y si Dios pudo hacer eso, ¿qué no puede hacer con nuestros problemas? ¿Qué no puede hacer con nuestras dificultades? ¿Qué no puede hacer con esas cosas que incesantemente nosotros le pedimos? No tengan miedo. El miedo es lo que detiene las bendiciones. El miedo a avanzar es lo que nos estanca. No tengan miedo. Dice Pablo, dice la carta a los Hebreos, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Estar seguro de lo que se espera, de lo que va a llegar. Y es estar convencido de la realidad de algo que no vemos. Imagínense este hombre Abraham, que Dios le diga a través de una visión que va a tener un hijo con la avanzada edad y con una mujer estéril. Pero él creyó al Señor. Y muchos de nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y muchos de nosotros creemos que Dios existe, pero no creemos las promesas de Dios. Hay que creer las promesas de Dios. Hay que creer que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él va a responder. Que la respuesta no sea la que esperamos, esos son otros 500, pero Dios responde. Porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que nos conviene. Nuestra visión es muy limitada, pero la visión del Señor es mucho más amplia. Y cuando nosotros vamos al Evangelio que escuchamos esta mañana, Jesús dijo a sus discípulos que no tengan miedo. Pero Jesús insiste en esto del miedo porque Él sabe que el miedo es lo que nos detiene. Cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿ustedes se acuerdan de eso? Que Pedro de madrugada se levantó y vio al Señor caminando sobre las aguas y después le dijo, pero maestro, si eres tú, dime que camine también para yo caminar, porque Pedro no era fácil. Quería convencerse de que era el maestro y no un fantasma. Y cuando empieza a caminar, lo tambalea el viento y Jesús le dice esto: ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo, hombre de poca fe. ¿Por qué le dice no tenga miedo y después le dice hombre de poca fe? Porque el miedo es lo que se opone a la fe. Tan sencillo como eso. Y a veces nosotros pedimos, bueno, yo le pedí al Señor que me bendijera con $1,000,000. Pero a veces pedimos, pero el miedo a conseguirlo es mayor. Estoy bromeando, pero realmente muchas veces le pedimos a Dios por salud, muchas veces le pedimos a Dios por el bienestar de nuestra familia, muchas veces le pedimos a Dios por nuestros hijos, pero pedimos dudando, como si para Dios hubiera algo imposible, como si para Dios hubiera algo que Él no pudiera hacer. Pero mire, tenemos un Dios tan poderoso que después que lo matan, bien matado, y después que lo entierran, bien enterrado, resucita al tercer día, bien resucitado también. Entonces, tenemos un Dios poderoso. Cuando usted pida con fe, pida esperando que lo que está pidiendo va a suceder. Porque cuando nosotros pedimos con miedo, las cosas se dificultan. Hay gente que, como le dije al principio, van a solicitar un trabajo y cuando van al trabajo, van a la entrevista, de lo más bien, y usted le pregunta, ¿y cómo te fue en la entrevista? Bueno, yo no sé, yo respondí lo que me preguntaron, pero no sé.
y se preparan para la entrevista y responden bien, pero aún así tienen miedo. Y vivimos con miedo. Yo le voy a decir la verdad, uno de los miedos que yo tengo, pues yo tengo mis miedos también, no se crean que no. Uno de los miedos que yo tengo, no es la muerte, porque yo sé que yo voy para allá como quiera. Pero uno de los miedos que yo tengo es que un bendito loco de esto que conduce malísimo me choque el carro. Porque la gente está conduciendo hoy como nunca. La gente anda con una prisa, la gente está... Le voy a apagar el micrófono. La gente conduce como loco. Y uno de mis miedos más grandes es que un conductor me choque. Porque la gente anda rápido, la gente anda sin preocupación alguna. Entonces nosotros vivimos con miedo. Pero lo que nos exhorta la palabra del Señor es que no tengamos miedo. Y principalmente cuando Jesús habla de no tener miedo, le dice a los discípulos que amontonen riquezas, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué amontonen riquezas en el cielo? Porque allí ni el ladrón puede robar, ni la polilla puede destruir. Y más abajo dice, porque donde está tus riquezas, ahí está también, ¿qué? Tu corazón. Y si tu riqueza está aquí, tu corazón está ¿dónde? Aquí. Y si tu riqueza está en el cielo, si tú amontonas cosas en el cielo, entonces tu corazón estará en el cielo. Yo recuerdo una señora, ella gracias a Dios no se ha muerto, se llama Margot, de la iglesia de donde yo vengo, en República Dominicana, que ella decía, ella está muy mayor. Ella me decía a mí, cuando yo era monaguillo, acólito allá, en el año, por ahí van, ella me decía que cada vez que yo hacía una obra buena, o que cada vez que nosotros hacíamos una obra buena, enviábamos un bloque al cielo, para la casa que estamos construyendo. Ella decía, cada vez que tú haces algo bueno, algo que es agradable a Dios, es como si tú compras un bloque, lo envías al cielo para la casa que tú estás construyendo allí. Sí, que todo lo que estamos aquí, en algún momento tendremos que ir a dar cuenta. ¿Y dónde debe estar nuestra riqueza? En el cielo. Y no podemos tener miedo a las bendiciones que vamos a recibir. Jesús mismo dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y nosotros leímos hace unos domingos atrás que la lectura decía, pidan y se les dará. Llamen a la puerta y pidan y llamen a la puerta y se les abrirá. Y otra cosita más por ahí que se me olvidó. Entonces, la Biblia nos llama a practicar la fe y a no tener miedo. Cuando pida de corazón, pida con fe, pida esperando que va a recibir. Y recuerde que nunca recibimos lo que realmente nosotros queremos, porque Dios, que ve más allá, sabe lo que nos conviene o no. El Señor sabe que si me da $1.000.000 ahora mismo, me voy a retirar. Entonces, Él sabe que por más que lo pida, Él sabe que a mí no me conviene. Sabe que no me conviene. Entonces, cuando nosotros pidamos con fe y pidamos esperando, con la certeza de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde en este hermoso y friolento día. Puestos de pie, por favor, y vamos a decir juntos el credo de nuestra fe, el credo niceno en la página 6 de nuestro boletín. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso,